cianosis. Los pocos son la mayoría, poco de quinolítico, coa, coco, los bacilos anaerobios gram negativos, un porcentaje menor, y anaerobios cuando hay cultivos mixtos. Hemófilus influenza grave. En niños de 6 meses a 5 años, Staphylococcus aureus y Hemófilus influenza. En niños mayores también predomina el Staphylococcus aureus, los estreptococos y otras bacilos anaerobios gram negativos que son menos comunes, ¿no? Parecido a los otros. Este es los porcentajes: Staphylococcus aureus con base negativo, los estreptococos, las variedades, los gram negativos, el coli, hemófilus, Neisseria, las pseudomonas, las salmonelas y los polimicrobianos, para que estimemos más o menos. Generalmente son por difusión hematógena de bacterias a la articulación, y lo que hay es hiperemia y edema de la membrana sinovial que se infiltra en los leucocitos. Las hemorragias son microscópicas, se acumula líquido, y el líquido, como ya hablamos, interfiere en la función normal del cartílago en este caso, y la inflamación daña el cartílago, el depósito genera enzimas lisosomales, o sea, eso contribuye además a que quede el cartílago y los líquidos. Las endotoxinas pueden persistir de la muerte de las bacterias y también las enzimas políticas. Factores predisponentes, la bacteriemia y las articulaciones grandes, rodillas, caderas, hombros, son las más afectadas. También hay que tener en cuenta las articulaciones previamente dañadas, por ejemplo, la artritis reumatoide, los déficits de complemento y las enfermedades y tratamientos que afectan la inmunidad, neoplasias, diabetes, anemia hepatocíclica, y ahí asociada la salmonela y también ya en la aplicación de corticoides locales. Ya hablamos de los complementos, si hay déficit de la C6 y la C8, más unidades por Neisseria, ya sea Eurococo principalmente. En las artroplastías protésicas puede haber presentaciones precoces o tardías. Y aquí, factores predisponentes: enfermedades reumáticas, ya dijimos, artritis inducida por cristales, entre otras la gota, osteoartritis, artropatía de Charcot, edad avanzada, lógico, deterioro, enfermedades crónicas sistémicas, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, enfermedades del colágeno, neoplasias, enfermedad de las civilizaciones, inmunosupresión, el VIH, la hipoglobulinemia, los trasplantes, incluidos los de médula ósea, y el uso de esteroides sistémicos, el trauma quirúrgico, el trauma intraarticular con inyecciones. A veces, al tratar de mejorar algo, iniciamos las inyecciones intraarticulares y puede complicarse si no hay un buen manejo, y las injurias penetrales. Las prótesis, ya que vamos a hablar luego, el uso de drogas endovenosas y leucocardías. Todos los riesgos. Ya en el adulto dijimos inicio brusco, fiebre, dolor, hinchazón. Raro que sean múltiples articulaciones, y en la gonocócica y la poliartritis migratoria, de pequeñas articulaciones, y el dolor es tanto a la movilización o sin movilización. El diagnóstico diferencial, la gota, síndrome de Reiter, y el diagnóstico de una necesidad
necesaria punción y aspiración del tejido articular, que lo vamos a tener turbio, amarillento, el coágulo de mucina. Va a haber leucocitosis en el líquido, predominio de neutrófilos y aumento de proteínas, disminución de glucosa por el consumo bacteriano. El GRAM va a ser positivo, no GRAM positivo, sino el GRAM va a ser positivo, a GRAM positivo, GRAM negativo. De acuerdo al germen, tenemos que hacer cultivos. Los hemocultivos ayudan, porque ya estamos viendo que es asociado a bacteriemia. La velocidad de irritación aumental también es un buen criterio. Y hay que hacer cirugía, biopsia para obtener cultivos. Ahí tenemos una artritis bacteriana. 44. Y en niños debe distinguirse de la fiebre reumática y artritis reumatoidea. ¿Por qué? Porque hay fiebre. Hay un aumento de la velocidad de fermentación, el compromiso es poliarticular, a diferencia del otro. Los recuentos celulares del líquido articular son más altos y el cultivo es positivo en el líquido con neutrófilo. Igual, igual los riesgos, ¿no? Y las asociaciones de gérmenes, artritis reumatoide, estafilococo, uso de drogas envenenosas, estafilococo y las pseudomonas, diabetes, neoplasias, estafilococo aureus, estreptococos grupo B, o especies comprometidos, estafilococo aureus, estreptococos, ácidos aerobios gram negativos, listerias. En niños, los ácidos gram negativos, la GAE, es para los niños menores de 4 años, adultos jóvenes menstruando, mujeres menstruando, con un poco su riesgo, articulaciones filocartilaginosas, por ejemplo, la síndrome de Burgin, estafilococo aureus y pseudomonas, mordeduras de perros y gatos, pastorela torcida, caprositofaga y anaerobios. Mordedura de humano, que tiene el alcorroides, anaerobios y otros de la flora como el Streptococcus viridis. Mordedura de rata, Streptobacillus morbiforme, en mujeres posparto, micoplasma, y si comemos leche o quesos no pasteurizados, brucela. Zonas de riesgo todavía hay en el sur del mundo. Ya eso es para el extranjero. Y las plantas, hay a gérmenes más raros, Stephantoca romeas, las flucáceas. Ya hablamos de las agudas, ahora vamos a hablar de las crónicas. Y ahí vemos las borrelias, los teconomas pálidos, las nocardias, hongos, como cándida, criptococo, plasmomyces coccidioides, paracoccidioides, storotrix, aspergillus, fusarium y las micobacterias, todo el grupo, ¿no? Desde el tuberculoso, Arkansasi, Marinum, Avium y los otros, incluido el lepra. Y los parásitos, pintos y filarias. El diagnóstico diferencial por micobacterias es más benigna y es muy insidiosa. Y siempre hay que buscar tuberculosis pulmonar porque hay un 50% asociada a actividad tuberculosa pulmonar. Y ahí en la columna vertebral, las caderas, las rodillas, los tejidos blandos también están comprometidos, hinchados y calientes, una consistencia diferente, pastosa. El líquido está con leucocitos, polimorfonucleares, el B que es positivo en un 30%, en cultivos o biopsias se rinde más, cultivo, 80%, y hay
biopsias de granulomas que sobreviven hasta el 90%. Por brucela, el inicio es más agudo, con líquido articular purulento y grandes articulaciones, caderas, tobillos, ilíacas. Tenemos que retirar el líquido, la sangre y las aglutininas séricas son definitivas. Si es positiva, salmonella, E. coli y otras bacterias pueden dar en su momento de infección aguda. En anemia drepanocítica, AIDS, antiinflamatoria y otras enfermedades debilitantes se puede asociar con salmonelas y E. coli que actúan como gérmenes oportunistas. La pseudomonas, infección monoarticular en adictos a la heroína, depende de la articulación tomada, articulaciones externo-claviculares, sacroiliacas, de acuerdo a la altura de la infección. La mordedura de la rata, ¿no? 50% por la discriminatoria muy dolorosa y afecta articulaciones grandes. La sífilis, poliarquia migratoria por periostitis, ya son las articulaciones del glúteo, con microartrosis dolorosa, en los mayores la articulación de Charcot, neuropatía inflamatoria, la transversal. Bursitis séptica, enfermedad del nécrano, por estafilococo aureus. Y también hay artritis virósicas agudas. O sea, los virus también pueden dar artritis aguda, rubiola, paperas, hepatitis B, togavirus. Son poliarticulares y con una molestia dolorosa. Infección por hongos profundos, por extensión de osteomielitis, oxidioide, micosis, esporotricosis, esporotrix. La cándida no da lesiones granulomatosas, amigo descuidado a polimorfonucleares y la indicación, el hallazgo es levaduras. Una artritis crónica por necrosis. Y el tratamiento está de acuerdo al germen. Entonces es importante el cultivo, el antibiograma. El antibiótico, tenemos que escoger, un antibiótico con buen acceso al líquido sinovial, los neumococos y estreptococos hemolíticos, la penicilina G, estafilococos, antibióticos por un mes, ¿sí? Mínimo, neumococo, tenemos ampicilina, tetraciklina, penicilina G por 10 días. La penicilina es nuestro preferido, pero en alergia de penicilina tenemos que usar tetraciclinas y entre las tetraciclinas la dosis. Aspiración o drenaje de líquido es complementaria. Las complicaciones y secuelas, en adultos puede haber extensión a huesos y ligamentos, puede haber una infección espontánea, que no es común, pero puede darse. Puede haber contracturas de infección, desigualdad de longitud y extremidades, dolor y drenajes persistentes. En niños, desigualdad en longitud de extremidades, el dolor persistente, hay limitación de movimientos y puede haber necrosis de cabeza de húmero o enfermos y límites de grupos rápidamente. Y aquí, más o menos, los antibióticos, cocos gram positivos, vancomicina, ¿sí? Cocos gram negativos, ceftriaxona, ya bacilos gram negativos, ceftazilimas, carbapenémicos, astronam, y otras cepas gram negativas, vancomicina más ceftazilina, ¿sí? O sea, en todos tenemos que tratar de ver lo más amplio primero y luego ya lo más específico de acuerdo a los pacientes. El antibiograma nos va a dar buena pista. Osteomielitis bacteriana. Aquí hay que tener en cuenta la infección de la parte cortical o medular del hueso, y ahí es más amplia la cosa, ¿no? Están primero la vía hematógena, es importante,
Y secundarias, foco infeccioso contiguo, y hablamos de las artritis, postraumática, trauma penetrantes, posoperatoria, el trauma quirúrgico. Y las clasificamos también en agudas y crónicas. Ahí hay que ver que las metáfisis tienen arterias terminales, asas capilares, sinusoides venosos y es factor de riesgo para émbolos infecciosos que se quedan ahí, taponando en estas metáfisis. Las respuestas humorales, celulares y de toxinas pueden dar necrosis ósea. Y el absceso de Brody es una colección rodeada de membrana fibrosa y pared de hueso denso. ¿Sí? O sea, colección más hueso denso periférico. Las causas hematógenas en niños, generalmente Staphylococcus aureus y Streptococcus beta-hemolíticos en menores de 3 años. Bacilos aerogenerativos, casi nada. En adultos también predomina Staphylococcus aureus y bacilos aerogenerativos como el coli en infecciones del tracto urinario, sobre todo los a repetición, pueden darme osteomielitis vertebral. En drogadictos ya hablamos de la pseudomonas aeruginosa, la Serratia macensis, el Staphylococcus aureus, también para las osteomielitis. En focos contiguos, igual de tejidos blandos, el Staphylococcus aureus más común, bacilos aerogenerativos y el causas postraumáticas o posoperatorias, y hay gérmenes más amplios. Contaminación de tierra y agua, cuando hay basales o tierra estancada o de campo, bacilos aerogenerativos, hongos y alrededores. Lamentablemente, juntos. En posoperatorio, Staphylococcus aureus y otros gran positivos. En los niños de 3 a 15 años, hematógenas, el inicio es con dolor cada vez más intenso y fiebre, dolor articular, letargia, irritabilidad, deshidratación, hay un compromiso general, hay hipersensibilidad y hinchazón, la piel está flexionada, los músculos en espasmo, puede haber una pseudoparálisis frecuente, la leucocitosis y la alimentación nos ayudan. Hay que hacer una radiografía, primero alteración de tejidos blandos alrededor, hay un proceso de estructor localizado rodeado de una zona de descalcificación, una metáfisis y luego calcificación perióstica o erupción de trabéculas. Hay un cascadito de ratón con un apolillado que hay que tener experiencia en ver en las radiografías lo normal, la trabécula normal y la trabécula afectada. Las metáfisis distales del fémur y distal y proximal de la tibia, o sea, rodilla, las cabezas, más de la tibia, más del tobillo arriba, son zonas más frecuentes. Y el húmero, el peroné, el radio, cúbito, menos frecuencia, y la pelvis pocas veces. Más o menos ya vemos la localización. Puede haber una forma subaguda en niños con tratamiento antibiótico inadecuado. Se me pareció una infección general, me pareció que el dolor óseo era parte de la infección general y bueno, el antibiótico no adecuado a una osteomielitis, tiempo. Era en cobertura, el tipo de antibiótico. Y ahí, en una forma subaguda, los síntomas sistémicos van disminuyendo, ahí se va localizando la afección dolorosa, la leucocitosis ya se compone, pero la velocidad de sedimentación es uno de los indicadores, hay algo, hay inflamación crónica. Y por supuesto la radiografía de rayos X es
la sospecha. Los hemocultivos son positivos en un buen porcentaje, 60 a 70%, en osteomielitis. El resto tenemos que intentar la aspiración del absceso contiguo o una biopsia con aguja o abierta de acuerdo a la necesidad. Pero estamos cultivando, ya sea general o ya sea muy dirigido. Puede haber también osteomielitis hematógenas vertebrales agudas, gran dolor muscular, poca reacción sistémica, dolor muy localizado, espasmo paraespinal severo, psicosis leve o normal, velocidad de sedimentación, otra vez criterio simpático, y el hemocultivo puede ser positivo. Hay que cultivar el tejido por biopsia con aguja del cuerpo vertebral, biopsia dirigida, y teniendo en cuenta que las radiografías son normales los primeros 10 a 14 días. Vamos a encontrar una radiografía con alteración. Puede ser sospecha. Hay estrecha, puede haber estrechamiento del espacio del disco, desmineralización de la placa terminal, y hay erosión del cuerpo vertebral y de la placa terminal, pérdida de altura vertebral, aplastamiento vertebral. Las osteomielitis por un foco infeccioso continuo, medida por punción del pie, son frecuentes, los claritos. En el pie puede darnos absceso de tejidos blandos, o una artritis séptica maltratada, y se complica con osteomielitis por continuidad. Generalmente el tratamiento antibiótico incompleto es lo que también puede cambiar el cuadro clínico, y ahí el paciente puede estar afebril, puede tener cojera o impotencia funcional del miembro afectado, generalmente en los miembros inferiores, puede haber extremidad dolorosa con espasmo muscular regional, y la velocidad de sedimentación sigue siendo una pista buena. Y la radiografía ya me va a dar cambios característicos por el tiempo. Y el tratamiento, además de los antibióticos, incluye la ventilación quirúrgica. Las osteomielitis postraumáticas y postoperatorias, generalmente con heridas neurovasculares y tejidos blandos, asociadas a fracturas o dislocaciones, aumentan el riesgo de infección. La postoperatoria varía según el tipo de cirugía. Cirugías limpias, cirugías sucias. Limpia, prácticamente no abro órgano interno. ¿Sí? Sucia, abro un intestino que tiene una flora bacteriana. Puede haber implantación de cuerpos extraños y generalmente hay que retirarlos. Cuidado, por eso hay en salas de operaciones hay conteo de gasas y de material. ¿Sí? O sea, la enfermera tiene que contar cuántas gasas entraron y cuántas gasas salieron. Porque dejar gasas es una de las complicaciones relativamente no raras. También puede quedarse en algún objeto mental. Y ahí predominan los gram positivos, pero puede haber anaerobios intestinales hasta un 25%. Y aquí ya la microbiología, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus negativo, mucho menos los Streptococcus, Enterococcus, Pseudomonas, Enterobacter, Escherichia coli, Ratias y anaerobios, y más raramente encontrados, depende del país. En Perú, el Mycobacterium tuberculoso puede ascender un poquito. Y hay otros hongos, las cándidas, los aspergillos, los micoplasmas, las brucelas, las salmonelas, las pneumoniasis. El tratamiento de la osteomielitis hematógena aguda en niños, el riesgo puede ser mortal. Entonces tiene que haber un tratamiento precoz antibiótico que puede evitar una cirugía, y hay una regla general: hueso,
4 semanas endovenoso, 8 a 12 semanas bioral. Pero hay reglas más específicas, ¿no? Pero cuidado, 4 semanas endovenoso y el resto oral. Necesariamente hay que debridar abscesos, necesariamente. Y hay también las osteomielitis crónicas, hematógenas y postraumáticas. Hay que escindir el tejido de granulación infectado, retirarlo, es decir, sacar todo. Los antibióticos, por la misma lógica, y hay que ver la fijación del miembro o de la columna, ¿sí? Entonces hay las fijaciones internas, las fijaciones externas, los injertos óseos. Eso lo vamos a ver cuando hacemos cirugías o traumatologías, las fijaciones que las vamos a ver perfectamente. Los antibióticos, ya sabemos que el estafilococo, meticilina, la meticilina no hay en Perú, ninguno que hay en el mundo. El similar de, cuando hablamos de meticilino resistente, hablamos de oxacilino resistente, que es lo que sí tenemos en nuestros laboratorios, en nuestros reactivos, ¿verdad? Ampicilina sensitiva, MRSA, y ahí sí damos ampicilina, si es sensible, cefazolina en otros casos, y si es resistente MRSA, vancomicina, ahí están las dosis, 15 miligramos por kilo, por dosis cada 12 horas, 4 a 6 semanas, o daptomicina, 6 miligramos por kilo menos cada 24 horas, no tenemos. Los cambios son, para el primer caso, los sensibles, vancomicina. Si es sensible pero no le funciona, vancomicina. Y puedo añadir rifampicina. La lógica de la rifampicina es potenciar, y vamos a ver luego lo de los fines más explicados. El linezolid, en el caso que tenga falla renal, no tolere la vaina, ¿no? Y otros, estreptococos sensibles a la penicilina, penicilinas a grandes dosis, altas dosis, ahí están los tiempos, o vancomicina, estreptococos que no tienen heterococos y estreptococos que no son muy sensibles, escalamos, ¿ya? Ampicilina, y podemos usar también vancomicina y gentamicina. Mezclar la vancomicina y gentamicina es pelear con el riñón, cuidado. Enterobacterias, ceftriaxona, ciprofloxacina, pseudomonas, cefepime o ciprofloxacina. Ahí la sensibilidad nos ayuda bastante. Y los principios quirúrgicos que hablamos antes, el adecuado drenaje de todos los tejidos infectados, debridación de todos los tejidos infectados. Debridación es sacar, cortar. Si tengo que cortar músculo, corto músculo. Si tengo que cortar piel, corto piel. Si tengo que cortar hueso, lo saco. Remover todo el hardware. O sea, el hardware todo es todo lo extraño. O sea, por decir prótesis, placas. Manejo del espacio muerto, no puedo dejar nada abierto. Todo tiene que estar sujeto, pegado. Cierre completo de las heridas, estabilizar la fractura infectada, lo que hablábamos de las fijaciones. Complicaciones, infección recurrente, 15 a 20% asociado a tratamiento antibiótico de desviación inadecuada. Desviación inadecuada, problema del traumatólogo, tratamiento antibiótico, problema del infectólogo, del internista. El tiempo tenemos que manejar. Y esa infección recurrente, crónica, a largo plazo, un porcentaje mínimo
pero puede darme cambios malignos, carcinomatosos o sarcomatosos. Neoplasia. Inflamación crónica, neoplasia. Hay un epitelio hiperplásico de reparación de elementos articulares estimulados que se hacen neoplásicos. Tenemos el carcinoma escamocelular, dice porcentaje. Hay una fístula adrenal con mal olor, dolor, masa tumoral o fractura patológica, linfadenocalias regionales inflamatorias. En hombres sobre mujeres, 10:1. Radiografía de tórax por metástasis hay que hacer, radiografía de los huesos, cambiolíticos, escleróticos, hay que hacer anatomía patológica y el tratamiento es a la mano, quirúrgico agresivo, y el pronóstico es bueno. ¿Por qué? Porque solamente hay 2 en 21 metástasis. O sea, en otras palabras, las metástasis son relativamente raras. O sea, si logramos entrar rápido, solo con cirugía agresiva, ya saben qué significa cirugía agresiva, ¿cierto? A veces cortar un miembro, ¿cierto? El pronóstico puede ser. Los sarcomas menos comunes, y ahí tenemos liposarcomas, mielomas, sarcomas reticulares celulares, sarcomas poliformes, mixotriosarcomas, sarcomas sinoviales y otros no clasificados. Hay fracturas patológicas o masas en crecimiento, biopsias para el diagnóstico necesarias. El pronóstico es similar al de sarcomas osteomelitis, es decir, el pronóstico es bueno si hay una cirugía buena. La amiloidosis está asociada a osteomelitis de larga data y tuberculosis, dos cosas diferentes. Osteomelitis de larga data y tuberculosis. Uno es por gérmenes comunes, otro con lugar frecuencia de osteomelitis crónica postraumática, la mayoría en miembros inferiores. Puede haber hepatoesplenomegalia con poca frecuencia, pero puede haber. ¿Qué quiere decir? Que la amiloide también toca, además del hueso, el hígado y el vaso. Puede haber un edema periférico de extremidad afectada, infiltra. Puede haber una hipertensión en la minoría de pacientes, pero también hay el fenómeno. Puede haberse elevación de la creatinina urea, quiere decir que se afecta el riñón, y hay que hacer una biopsia renal. Y se mejora la amiloidosis si se trata la infección. Como que la infección crónica facilita ese depósito de sustancias amiloides. Prótesis. Las prótesis son muy frecuentes ahora, ¿no? Cadera, rodilla, hombro, es muy común a nivel mundial. Ya no es un mito de todos los países desarrollados. Pero de 1 a 5% de prótesis se infectan. Y la infección es un riesgo. Y el riesgo es en cualquier país del mundo. ¿Sí? Con alta movilidad y mortalidad. Movilidad, ¿por qué? Porque daña, se infecta la prótesis. Y mortalidad por la postración. La postración, neumonía, muerte. La remoción de la prótesis hay que considerarla por la postración invalidez subsecuente. Yo tengo que, mi prótesis infectó, tengo que coser, si la saco, lo va a dejar postrado el paciente. Entonces tengo que, es una decisión muy cuidadosa que hacen los traumatólogos. Las poblaciones de riesgo, cirugía previa de la articulación comprometida, la segunda metida de mano ya es mucho más riesgo. Las artritis reumatoides ya dijimos, los estados de constitución ya dijimos, diabetes, desnutrición, obesidad, psoriasis y migraña. Todos los riesgos que aparecen. La patogenia es una por infección local de vía operatoria y otra por vía hematógena. Dos vías. Infección local y otra que se ve en la infección local
hay factores como la necrosis isquémica, hematomas infectados de herida, infección de herida, usualmente por un solo gen, pero puede haber por microbianos. Y aquí el estafilococo coagulasa negativo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Menos frecuente, focos latentes, infecciones crónicas larvales, son activadas por la cirugía. Focos latentes, infecciones crónicas larvales, son activadas por la cirugía. Ya tengo el estafilococo, ya tengo la tuberculosis, se me va. Infección hematógena, casi un tercio de las infecciones de prótesis, y el estafilococo aureus es el principal, pero cuidado con las infecciones dentogingivales y procedimientos dentales, estafilococo viridans, anaerobios, peptococos y streptococos, piodermitis por estafilococo aureus, estafilococo epidermidis, streptococos A, B, C y G, infecciones del tracto urinario, cristianosomas bacilos gram negativos, streptococos anaerobios, y esas pueden ser un 20 o 40% millonario. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que le tengo que hacer una prótesis, ponerle una prótesis, generalmente las prótesis hay que son de metal, otros materiales que los traumatólogos conocen, y hay que tratar esto, las infecciones dentales, hay que tratar esto, y hay que tratar esto. Si no están bien tratados, es un riesgo para esto. Y la bacteriología es el estafilococo coagulasa negativo del que hablamos, el estafilococo aureus, streptococos alveolíticos, los bacteriolíticos, A, B, G, enterococos, bacilos aerobios gram negativos, cuidado, alto, y anaerobios. Y aquí viene el tema. Las superficies protésicas metálicas inertes, esa es la idea, o cementadas. Un cemento es material que usan para fijar al hueso o a la zona, con polimetil metacrilato favorecen el crecimiento bacteriano. Eso es de entrada. La respuesta del hospedero es generar, nosotros generamos una fibronectina que favorece la expresión por el estafilococo aureus. ¿Sí? Es algo que producimos nosotros que más bien en lugar de evitar, así. Y algunos gérmenes en presencia de prótesis además desarrolla un material exopolisacárido fibroso llamado glicales, hasta ahí olvídense, que forma un delgado biofilm, un film pegado a la prótesis, ¿ya? Que protege al germen, por lo menos en parte de las defensas del hospedero. Ahí de fagocitos, de anticuerpos, el complemento, y son barreras para la penetración de varios antígenos. ¿Sí? Entonces, chambullazo, biofilm. ¿Sí? Biofilm que evita que los antibióticos lleguen a las bacterias, las tienen protegidas. Y los síntomas son dolor articular, fiebre, hinchazón y drenaje de la zona. Ya dijimos, dolor articular, fiebre, sudoración, hinchazón, la radiología, ¿sí? En zonas hipodensas con zonas hiperdensas. Eso es una para mí, ¿no? Pero ya los traumatólogos tienen ya su experiencia viendo más casos. Yo soy un blitz. Yo no le voy a competir a diagnosticar a un traumatólogo o a un radiólogo, ¿no? Pero más o menos este tipo. Acá no debería haber este huequito, ¿cierto? No debería haber solo hueso, y este hueso debería estar pegado a la cabeza. ¿Sí? Esos ya son signos. Y ellos usan la radiología
ya usan otras técnicas mucho más sencillas. Gammagrafías óseas con tecnesio gamma, o sea, ya marcadores mucho más específicos para hacer evidente la impresión. Y lo que tienen que hacer ellos es aislar el germen por función. Hay leucocitosis con morfonucleares. En el líquido de adentro, en el líquido del contenido, hay proteínas aumentadas y disminución de la glucosa por consumo. ¿Sí? Eso es el diagnóstico. El tratamiento, remoción de elementos extraños, y hablamos de la prótesis, una decisión de esas bravas, remoción del cemento y del biofilm. La remoción y reimplante puede ser en un tiempo o dos. Lo recomendado es una recomendación, es remoción, 6 semanas de antibiótico y reimplante. ¿Sí? Es una recomendación, son varias. Y ahí la pregunta es, ¿conviene? El traumatólogo dice, sí, no conviene, sí conviene. Una nueva operación no me conviene porque es un hecho. ¿Sí? O sea, la complicación de acuerdo al paciente. Y ahí ya hay otras técnicas, y supongo que en algún momento vamos a mejorar eso mucho más. Sustancias, los aminoglucósidos, tobramicina, gentamicina, más vancomicina, local en la cementación. El cemento ya viene con su antibiótico para evitar la infección. Y en infección con estafilococo aureus o otro estafilococo se puede usar rifampicina. La rifampicina se usa para la tuberculosis. La rifampicina también afecta a los granos positivos, entre otros los estafilococos. Pero cuando damos la rifampicina con mucho tiempo, genera resistencia a la rifampicina. Pero la rifampicina permite que el otro antibiótico penetre el biofilm. O sea, lo hace permeable. Entonces asocio un antibiótico a la rifampicina. Y es así, rifampicina más otro antibiótico por 6 a 8 meses sin retirar la prótesis. Es una alternativa cuando el cirujano no quiere meter la mano. Y tenemos un resultado de hasta el 80%. Esta terapia antibiótica supresiva, si la persona puede ser removida, el patógeno no es muy virulento, el patógeno es muy sensible al antibiótico oral, el paciente tolera el antibiótico oral, y ahí cumplimos de nuevo la norma, 4 semanas endovenoso y luego oral con la norma. Y vemos estreptococos, estafilococo aureus, estreptococo coagulase negativo y el estafilococo aureus. Prevención, ya dijimos, evaluar los focos sépticos, curar la neuropatía obstructiva, curar las infecciones dérmicas y otro sistema que es la terapia antibiótica profiláctica, la profilaxis operatoria, oxacilina o cefazolina, antes de la intervención quirúrgica 4 a 6 horas y 1 o 2 días después de la cirugía. Y uso de la cimentación impregnada de aminoglucosa. Las infecciones gastrointestinales. Ya vamos a avanzar hasta donde usted me avisa, por favor. En las infecciones gastrointestinales principales, que hay muchas, tenemos la shigellosis. La shigellosis es la disentería bacilar. La otra disentería es la disentería
sería amebiana. Una infección aguda autolimitante del tracto intestinal, el gastrointestinal, causado por Shigella. Diarrea por Shigella. Y el espectro, ahí puedo ser portador asintomático, no tengo nada, pero tengo la Shigella y la voy regando. Puede ser una diarrea simple, puede ser disentería franca, disentería acilar, que ahí tiene fiebre, tenesmo, calambres abdominales y diarrea con moco y sangre, la clásica disentería, pero disentería con fiebre. La disentería amebiana generalmente sin fiebre. Y el generalmente úsenlo así, generalmente, porque alguien decía, ¿quién se come una ameba purita? Siempre tiene sus E. coli y otras bacterias acompañadas. El hombre es el principal hospedero y la transmisión es solo fecal. La Shigella, enterobacteria, gram-negativos pneumónides, 4 grupos, Dicentegae, Fresnel, Boyd, Sonel. Se distingue del E. coli por su falta de fermentación de la lactosa, de la salmonella por su gas en la glucosa y de la salmonella típica por su falta de motilidad. Eso es ya para los que quieran ser laboratoristas. Se adhiere a la mucosa, escuchen bien eso, penetra las células epiteliales, se extiende de célula a célula y se multiplica causando enfermedad. Invade. Su inóculo es de 10 a 100, menor que vibrio, cólera y E. coli. Inóculo es la cantidad de un bicho para producir enfermedad. ¿Verdad? En este caso, 10 a 100 bacterias. Menor que vibrio, cólera y E. coli, que quiere decir que necesito más vibrios, más E. coli para que tenga. Invaden el colon, no van arriba, van al colon principalmente, porque hay un receptor que apoya eso. Hay una invasión menor de la submucosa, la mucosa es invada, no necesariamente la submucosa. Y la severa inflamación limita la enfermedad a la pared intestinal, causa fiebre, calambres, tenesmo, ulceración de la mucosa, microabscesos, pérdida de líquido y reducción intestinal. Además, hay una diarrea por una exotoxina enterotóxica y puede haber daño neurológico por una neurotoxina. Además, pero ¿qué estamos diciendo? Que la invasión es más que las toxinas. Generalmente, cuando tenemos casos especiales, puede ser que nos dé algo de esto. Ahí están las especies, ¿no? Y más o menos el número de casos con el inóculo. Y vemos que sí se dan casos. La clínica, diarrea, dolor abdominal y fiebre, lo que domina. Incubación 2 a 4 días, hasta 7 días. La diarrea sanguinolenta en 25 a 50% de los casos. Hay hipersensibilidad abdominal, más en cuadrantes inferiores, colon, ruidos oídos aumentados, no irritación peritoneal. Hay más casos subclínicos que clínicos. O sea, lo leve es más. Y la excreción fecal puede persistir días y semanas. Las formas técnicas, ya dijimos la disentería clásica, heces líquidas escasas con sangre no pus, una diarrea acuosa sin complicaciones, también hablamos, y una combinación de las dos, primero acuosa y luego disentérica. ¿Por qué? Porque primero tomo un poquito del intestino delgado y luego eso. Generalmente es una enfermedad benigna sin complicaciones en personas bien nutridas. Las infecciones severas pueden ser en los niños pequeños y los ancianos, con deshidratación, trastorno de electrolítico shock. Hay que atacar rápido la deshidratación.
En los niños puede producir síndrome hemolítico hemolítico asociado a reacción de leucemoide, colección membranosa, complejos circulantes, y ahí encontramos la endotoxina circulante. Porque hablábamos de que las toxinas no dominaban, en algunos casos sí, sobre todo cuando hay baja inmunidad. La obstrucción intestinal es un signo luminoso de este síndrome urémico hemolítico. Puede haber meningismo, neumonía, inaugurada granulocitosis, formas raras de cirrosis. La bacteriemia es rara, con pocos tipos metastásicos, puede haber un síndrome de Reiter, uretritis, conjuntivitis, artritis, una reacción inmune. 2 a 3 semanas de iniciar el cuadro y obligatorio tenemos que hacerle al paciente una HLA de 27 que debe estar positivo. Son un porcentaje mínimo, tenemos HLA de 27. Puede haber perforación intestinal, rara vez. Puede haber neumopatía periférica, sobre todo por la disentería. Puede haber disentería basilar crónica, que puede simular una colitis ulcerativa. Ahí el coprocultivo nos debe servir. Y la ulceración mucosa puede haber una sobreinfección por otras bacterias aerobias negativas. ¿Sí? No solamente por el bicho, sino por una infección secundaria. Que tenemos que sospechar en cualquier caso de diarrea como sin fiebre. Y tenemos que hacer cultivo de Shigella en heces o por hisopado rectal. La disentería basilar, inicio mucho más agudo que la mediana, es generalmente autolimitante. La mediana puede tener remisiones espontáneas y recaídas. Puede hacerse semanas, unas diarreas o unas disenterías medias rápidas. En el sigmoides, en la sigmoidoscopía, perdón, en la shigellosis hay un compromiso mucoso difuso con múltiples úlceras muy superficiales. El daño es muy superficial en la mucosa. En la mediasis, las úlceras son minadas, o sea, más profundas, con bordes elevados y mucosa normal entre las úlceras. ¿Sí? Entonces, alguien que hace una endoscopía va a diferenciar fácilmente una shigella de una ameliasis en el caso que sea necesario. Vamos a pedir leucocitos fecales en disentería basilar, ameliana, salmonelosis, colitis invasiva por E. coli y colitis ulcerosa. ¿Qué significa leucocitos en heces? Invasión. ¿Sí? En la disentería basilar es invasiva, mínima, invasiva. En la ameba, invasiva, síndrome disentérico. En la salmonelosis, invasiva. En la colitis invasiva por E. coli entero invasivo, ahorita vamos a ver eso. Y en la colitis ulcerosa vamos a encontrar leucocitos fecales. Leucocito en heces, ¿qué significa? Inflamación. Esa es nuestra idea. Ya la infección ya la demostramos con el cultivo. No leucocitos fecales en diarreas por enterotoxinas. Eso vamos a verlo luego, microvirus. ¿Sí? No leucocitos. Y otras causas de diarrea, hay que diagnosticar, diferenciar también la diarrea lamblia, que Garequipa tenemos eso, más magisterial, agentes virósicos y enterotoxinas como estafilococos y clostridios que no causan disentería. ¿Sí? Entonces, hay otros parásitos, otros virus y enterotoxinas que no causan disentería, causan diarrea. El tratamiento de la shigellosis es primario y de apoyo restablecer líquidos y electrolíticos. En la disentería severa, jóvenes, adultos, mayores o niños, antibióticos. Y los antibióticos son muy simples. Los virus empiezan con su levofloxacina o
en niños con ceftriaxona. Nosotros empezamos con ciclo, más barato, más fácil de manejar. 500 veces al día por 3 días, Alevo 500 cada día, una día por 3 días, la ceftriaxona, la ceftrixime o la citromicina también en niños, la citromicina también en adultos y la ciprofloxacina también en niños. Entonces ustedes eligen. Yo de entrada elegiría la citro, ¿sí? Y si es niño y la cosa no va bien, ceftriaxona. Pero esa sería mi idea, porque los pediatras usan su alternativa, que ahorita la veo, ahí de alguna manera. La salmonelosis. Las salmonelas son bacilos aerobios gram negativos, anaerobios facultativos, nobles, no fermenta lactosa, a excepción de salmonella que producen ácido y gas con glucosa. Especies: Salmonella typhi, coloraceus, enteritidis. Las dos primeras con un serotipo y Salmonella enteritidis 1400 serotipos, o sea, mucha variedad. Los serotipos somático o flagelar H, lo que nos va a dar las reacciones de Vidal. Pero vamos a ver que tienen alguna importancia. Las cepas de salmonella que invaden el epitelio biliar pueden causar enteritis con secreción de líquido intestinal y luego diarrea con prevención por el epitelio velloso y tiene mucho menos daño que las chielas. Conclusión: son menos invasivas. No se reproducen en las células epiteliales y frecuente formación de úlceras. Más, o pueden también tener estimulación de la adenosinplasa, diabetes intracelular, diarrea celular. Mínimamente invasivas o con diarrea celular. Las bacterias pasan a la lámina propia con infiltración de células inflamatorias, es otro caso, y en Salmonella notifi pueden producir gastroenteritis y pueden haber abscesos metastásicos. ¿Sí? Entonces, mínimo toxinas e infiltración más intensa. Abnomenonucleares, amnocitos, el Salmonella typhi paratifi, me dan la fiebre entérica. Acá todavía me falta el fiebre entérica, fiebre hipoteria, por favor, ¿ya? Compromiso de placas de P extendida a ganglios regionales, algunas quedan limitadas al intestino, en circulación general, fiebre, hígado, con compromiso de hígado por inflamación, vaso, poca inflamación de vaso, voy a ver. Y el inóculo, miren, es 10 a las 5, 10 a las 6 salmonelas por infección. ¿Sí? Alta. ¿Se acuerdan de cuál era la shigella que era bajita? Pero en el estado portador, 10 a 100 a menos. ¿Qué pasa si yo me infecto con poquitas salmonelas? No me va a dar el cuadro agudo. Me va a dar, voy a sembrar mi vesícula de salmonelas y voy a estar produciendo salmonelas para que no se interrumpa el ciclo. ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber en algún momento si sucede eso. Hay métodos que vamos a ver más adelante para ver eso, diagnosticar, perdón, identificar. La clínica es en 2/3 es en forma de enteritis, diarreas por salmonella. Gastroenteritis por infección intestinal, incubación 12 a 48 horas, náuseas, vómitos, seguido de dolor abdominal, diarrea variable, puede haber fiebre menor de 39 grados, o sea, de bajo grado, por 24 o 48 horas, o sea, no es una fiebre larga. Y en adultos la bacteremia es mucho menos del 4%, aumenta el riesgo aéreo, hipersensibilidad abdominal moderada, algo de dolorcito, centro abajo, y en algunos casos la cosa
tos está muy fuerte, sobre todo las placas de piel, que tengo que hacer diagnóstico diferencial con. Voy a ver cuál es el seguro de 5 días, dura varias semanas. En las heces vamos a encontrar leucocitos, ya dijimos, gastroenteritis, infección intestinal. ¿Sí? Y la fiebre entérica, fiebre tifoidea. Fiebre tifoidea, salmonella tifi, paratíficas, ahí los entitis, el paratifi, el salmonella, el Pseudomonas. Puede ser por cualquier serotipo. El cuadro de la paratifoidea es muy similar a la tifoidea, pero más benigno, y es una bacteriemia continua. Fiebre continua por varias semanas. Cefalea, malestar, ¿sí? Sensación febril vespertina. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que tengo fiebre todo el día, siento fiebre por las tardes. ¿Por qué? Porque mi actividad, mi dieta, el ambiente, aumenta un poquito, medio gradito y siento fiebre. Pero si yo le tomo en la mañana y no tiene fiebre, lo voy a encontrar por día, 39, hay bacteriemia continua, por eso es la fiebre continua. Y hay otras bacteriemias por salmonella, notifis, fiebre prolongada, bacteriemia intermitente. En niños es más numeroso, fiebre, gastroenteritis, bacteriemia breve. En adultos la bacteriemia es transitoria. Y dependiendo de que si hay algunas cosas que me condicionan, puede haber esta septicemia. Y la salmonella en sangre, aquí hay otro tema, significa riesgo de infecciones metastásicas. Así como hay metástasis de neoplasias, hay metástasis de infecciones. ¿Sí? Y hay otros más. Pero eso de las metastásicas, por ejemplo, puede haber en huesos, cellulitis, en articulaciones. Las infecciones focales, producto de las bacteriemias, accesos metastásicos, osteomielitis, meningitis, neumonía, también pielonefritis, endocarditis supurativa, lo que tratábamos de decir ahorita. Y en el portador crónico, están organismos por tipo variable, portadores convalecientes, los que esperan por más de un año, portador crónico es enfermedad en la vesícula. ¿Sí? Hay una capsulita, la capsulita me la trago, llega hasta la salida del ovi y ahí lo dejo un rato y va saliendo, la saco la capsulita, la cultivo y encuentro la salmonella. ¿Sí? Es la forma como se hace. La salmonelosis es común en niños y ancianos y es frecuente como segunda enfermedad en personas con inmunidad disminuida por otra infección, neoplasia de desnutrición. Las infecciones por salmonella complican el paludismo, la anemia parasítica, la bacteriosis, y ahí el concepto es que la hemólisis, por eso hemoglobina libre, bloquea la acción de macrófagos sobre salmonella. La salmonella desarrolla más. Brotes por consumo de leche no pasteurizada o contaminada. En diarrea solo con clínica es difícil, hay que considerar en toda diarrea, o sea, hacemos un coprocultivo. En fiebre entérica, cuadro clínico de tifoidea es más fácil de diagnosticar, ya les hablé. Ya dijimos que el cólera, en los 90, hubo la epidemia de cólera del Perú, como que se limpió la salmonella. Después de que se limpió el cólera, ya teníamos de todo y mucho menos tifoidea.
Antes nuestra enfermedad preferida era la tifoidea, todas las cosas. Ahora es difícil diagnosticar una salmonela, pero tiene que estar dentro de la muestra preferencial que ustedes tienen que saber. El cultivo en sangre, el cultivo en heces a partir de la segunda o tercera semana de la fiebre, en orina, mucho menos productivo, y el cultivo de médula ósea. Entonces ahí el hematólogo, que es el que tiene sus agujitas, saca una muestra de médula ósea, enviamos a cultivo, y el mielocultivo es mucho más rendidor que el hemocultivo. Las reacciones de Vidal a aglutinaciones tienen un poco valor, depende. Si no tiene fiebre, olvídese, la reacción de Vidal no sirve para nada. Entonces, si tiene fiebre y sospecho de salmonelosis, tomo una reacción de Vidal ahora y me dan títulos OH, no me acuerdo bien cómo es, 40-80. Es 1 sobre 40, 1 sobre 80 esa amigasa. Si ese título aumenta a 180, 360, en 3 o 4 días, positivo. ¿Sí? Quiere decir que estoy ante un germen que está elevándome estos marcadores de la reacción de Vidal, que son aglutinaciones inducidas por el antígeno de las salmonelas. En el tratamiento, ya dijimos que la gastroenteritis por salmonela también es autolimitante, líquidos, electrolitos, antibióticos no están indicados al inicio. Si tenemos niñitos pequeños, antibiótico. Si tenemos ancianos, antibiótico. Con trastornos linfoproliferativos, antibiótico. Cardiovasculares, óseos, articulares, con anemia hemolítica crónica, antibiótico. El tratamiento de fibras entéricas, que rodea y la bacteria por salmonela, ahí tenemos 3 antibióticos, me falta el cuarto. El cloranfenicol es muy bueno, 1 gramo cada 8 horas por 14 días. Pero el cloranfenicol induce anemia plástica. No en todos, pero sí en un grupo. Es riesgo. ¿Ese riesgo lo debo asumir? No. La ampicilina antes era carísima, ahora es baratita, pero 8 a 12 gramos por día es una burrada. Amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas, 2 cápsulas cada 8 horas, puede ser, pero en 14 días. Sulfamethoxazol y metopríneo, clotrimazol, 1 tableta cada 12 horas, también puede ser, por 14 días. Ciprofloxacin, 500 miligramos, 1,5 cada 12 horas por 14 días. La cipro, la maravilla para la salud. En el estado portador, ahí sí me sigo matriculando con la amoxicilina. 1 gramo cada 8 horas dura por 30 días. Así dura hasta una vesícula por mes. E. coli. ¿Hacemos cuánto? Acá no quedamos. ¿Quedamos acá?